por la iglesia. Esa previamente depurada para no sufrir ningún colapso como el que yo misma sufrí cuando me aventuré a buscar respuestas a algunas pequeñas e inocentes dudas, cuyas respuestas encontré en la que dicen algunos el arma más temible de Satanás, la internet. O sea, ella dice, yo encontré la respuesta a través de la internet. Por eso le digo, es un mundo vasto toda la información que hay en internet. Algunos preguntarán, ¿y tu testimonio qué? Mi testimonio era verdadero y creía en lo que sentía y decía en las reuniones de primer domingo. Solo estaba basado únicamente en el conocimiento que tenía. Cuando acepté unirme a la iglesia, lo hice porque todo lo que había encontrado era lógico. Y aunque soy una persona pensante con sentido común, a veces muy crédula, me dejé llevar de las emociones que surgían en las discusiones acaloradas con los misioneros y deduje por simple lógica, si José Smith, un jovencito de 14 años, inocente, indocto, tuvo la primera visión y luego recibió las planchas de oro de las que tradujo el libro del Mormón, entonces el resto de la historia es real, la iglesia es verdadera. Pero si me hubieran dicho las cosas que como son en realidad, que me hubieran contado de aquellas cosas que están en los archivos de la iglesia, de principio de su organización, cuyos datos han variado hasta aparecer saneados para que resulten digeribles a los pensantes de hoy en día, entonces la historia quizás hubiera sido diferente. No estuviera escribiéndoles en este foro, porque a lo mejor nunca hubiera aceptado lo que me brindaban como una panacea, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Porque cabe señalar que aun cuando ellos se llaman la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ellos no se llaman ni prefieren llamarse miembros de la iglesia de Jesucristo, ellos se llaman los santos. Y los santos lo plantean simple y llanamente para diferenciarse de todos los demás cristianos, porque todos los demás cristianos son escoria en la fe. Los únicos que son santos son ellos. Así es, para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de donde usted está ubicado. Les voy a enumerar solo algunas de las cosas que he aprendido en mis lecturas, las cuales no son inventos de personas malintencionadas ni con deseos de dañar la imagen de la iglesia, sino es pura historia real y verdadera de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Si solo me hubieran dicho antes de bautizarme, si me hubieran dicho que el relato de la primera visión que aparece en el triple era la última de las versiones de ese acontecimiento en la que le aparecieron Jesucristo y el Padre a José Smith, fue escrita 18 años después de su susodicha visión. Es decir, la visión que Smith alega haber tenido con la Trinidad, él la contó 18 años después de haberla tenido, ¿verdad? No hubiera creído en ella tan a la ligera si de camino me hubieran informado que antes de esa hubo dos versiones anteriores más, en las que figuraban solo ángeles y en una solo Jesucristo. Entonces, definitivamente no hubiera creído en la primera visión. Número 2. Si me hubieran dicho que José Smith en realidad traducía el libro del Mormón a través de unas piedras colocadas en la copa de su sombrero, el cual hundía en su rostro y de esa manera dictaba a sus escribas, entonces no me hubiera provocado tanta ternura la escena que aparece en el folleto de la primera charla de los misioneros, en la que aparece José Smith leyendo las tablas que están sobre una mesa y él con una pluma en su mano. ¿Entendió lo que ella quiere decir, verdad? Sí, o sea, presentan el cuadro en el libro de que José Smith está como todo un escribiente, ¿no? Traduciendo, y sin embargo la historia real era que él cerraba sus ojos, ponía las piedras, ¿se acuerdan del Urim y el Tumim? Las ponía sobre la copa de su sombrero, empezaba a caminar, entonces la iluminación del Urim y el Tumim traspasaban el sombrero, le entraban al cerebro y de esa manera él traducía, ¿no? Y dice, si eso me lo hubieran dicho, yo no me hubiera bautizado. Dice, si en vez de decirme que José Smith era un pobre niño que apenas sabía leer y me hubieran contado que era hijo de José Smith, padre, un maestro de escuela e hijo de un señor no más pobre de los de la comarca, no hubiera sentido tanta emoción,
porque fue el escogido del Señor. Si los misioneros me hubieran dicho que José Smith también era famoso por ser buscador de tesoros, entonces no me hubiera sorprendido que encontrara enterrados los registros antiguos de donde surgió el libro del Mormón. Si además me hubieran hablado de que Ethan Smith y Salomón Spalding habían escrito más de 20 años de la publicación del libro del Mormón, historias sobre registros antiguos enterrados con revelación sobre habitantes antiguos en el continente y sobre la posibilidad de que esos antiguos pobladores tuvieran origen semítico, entonces no hubiera creído en la originalidad de la historia de José Smith, porque desde luego José Smith narra y cuenta que ellos son el producto de las 10 tribus perdidas de Israel, que esas 10 tribus perdidas de Israel salieron rodando de Babilonia y llegaron a Norteamérica. Por lo tanto, las 10 tribus perdidas de Israel están en los Estados Unidos y ellos conforman esa representación, ¿verdad? Si nada más me hubieran dicho que aunque el libro de Mormón se dice que los habitantes antiguos de América, restos de lamanitas, actuales indígenas, tienen ascendencia semítica de Israel y zona geográfica aladeña, pero su ADN no concuerda con lo más mínimo con ese grupo poblacional y sí, como creen los científicos, con un ADN de origen mongoloide. Entonces tampoco hubiera creído en la historia. Esto es producto de una película, de un documental que se ha hecho basado en a través de una organización de ex mormones, científicos e historiadores, donde ellos tomaron la evidencia del ADN porque como ellos dicen que ellos son oriundos y descendientes de las 10 tribus de Israel, pero descubrieron que ninguno tiene ni siquiera el ADN de un judío. Por el otro lado, si me hubieran dicho que la ceremonia de investidura del templo fue plagiada de los rituales masónicos, de los que José Smith formó parte 2 meses antes de decir que había recibido la revelación del templo, no me hubiera preparado para ser parte de ese teatro, ¿eh? Porque obviamente José Smith no inventó nada, lo que hizo fue plagiar conceptos religiosos del hinduismo, del budismo, de las religiones mistéricas paganas de Babilonia y obviamente del proceso de la masonería, que yo personalmente no tengo nada que condenarle, pero hay unos elementos mistéricos dentro de la masonería y él, para poderlos conocer, se hizo masón y después abandonó la masonería. Si también le hubieran dicho que el ritual de la investidura fue modificado después del 90 para eliminar las partes que resultaban ofensivas para algunos hermanos, no hubiera pensado, como me dijeron, que su contenido era inmutable y eterno. ¿Cuáles eran esas partes? Querido, esas partes eran las que tenían que ver con las personas de la raza negra, donde el mormonismo decía que o sea, fíjese que la invención de José Smith es que los seres humanos tenemos preexistencia. ¿De dónde saca él eso? Pues él saca eso del pensamiento hinduista. Lo único que en lugar de postular conceptos de reencarnación, él los transformó. Entonces dice, sí, los seres humanos tenemos preexistencia, pero no de reencarnación. Tenemos preexistencia a nivel de deidad. O sea, existíamos en el cielo. Entonces, esa deidad fue comprimida. Y entonces, desde luego, me enviaron a la tierra. ¿Verdad? Como yo me cojo para ejemplos malos, déjeme cogerme para uno bueno. O sea, yo existía en el cielo. ¿Verdad? Entonces, como yo existía en el cielo, pues yo necesitaba tener corporeidad. Por lo tanto, a mí me envía Elohim,